Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 33 nos habla acerca de la justificación. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su santa palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu. Permita a Dios que en esta hora el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no escuchemos la palabra de un hombre, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre, gracias por el día que nos dio. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes en este lugar, pero gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos también reciban su bendición. Cuide y proteja en este día, Señor, a todos los que viajan, a aquellos que tienen que ir a cualquier lugar. Usted conoce la fecha especial en este día. Permítanos ahora, Señor, al abrir su palabra, al estudiarla, estar habilitados y capacitados con su Espíritu para comprender su verdad. Que estos principios de vida nos den vida, nos acerquen a usted y transformen nuestro ser para reflejar su carácter y su imagen. Es nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el tema de hoy lleva como título Declarados Justos. ¿Cuál es el título? Declarados justos. Hay un verbo en griego, dikaio, que significa considerado como justo. Ser considerado como justo. Y cuando estudiamos la Biblia descubrimos que la base de nuestra justificación es la obediencia de Cristo Jesús. Porque Cristo fue obediente, porque Cristo cumplió los requisitos, podemos recibir justificación en Cristo Jesús. Es linda la experiencia, es lindo saber cómo Dios resuelve nuestro problema a través de Cristo Jesús. Y la base de la justificación está en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué en la persona de Cristo Jesús? Número uno, porque Cristo es sin pecado, es justo. Dios me ve a mí a través de Cristo Jesús. Dios puede hacer en mí y darme a mí lo que yo no puedo lograr por mí mismo, pero me lo da a través de Cristo Jesús. Por la obediencia de Jesús, yo recibo justificación. Al aceptar a Jesús, al entregarme a Jesús, al recibir a Jesús, entonces se coloca en mi cuenta la cuenta de Cristo Jesús. Por su llaga, nosotros somos, ¿qué cosa? Somos curados. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, vamos rapidito, Hebreos capítulo 10, versículo 6 en adelante. Veamos la base de todo esto. La obediencia de Cristo es la base para nuestra justificación. Hebreos capítulo 10, versículo 6 en adelante. Pongamos la mesa. Dice el autor de Hebreos capítulo 10, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué cosa? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué cosa? Para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer, ¿qué cosa? Para establecer esto último. ¿Y qué sigue diciendo el verso 10? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿y qué cosa? Y para siempre.
Jesucristo cumple la voluntad de Dios, Jesucristo se hace obediente y esa obediencia entonces es ofrecida a usted y es ofrecida a mí. Por eso la justificación significa liberación de la culpa por el pecado, significa liberación del castigo por el pecado porque Cristo cargó todo el peso de mi pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Mire un poquito más. Mire qué cosa hermosa nos enseña la Biblia. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ¿qué cosa? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, ¿qué dice ahora? Por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. No fue fácil, no fue un juego, pero aprendió la obediencia. Fue difícil, fue duro para él, pero aprendió la obediencia. Con ruegos y lágrimas, no dio un paso atrás, no se salió del camino, se mantuvo firme en la senda de dolor y sufrimiento, se mantuvo firme hasta alcanzar la meta, y por la gracia de Dios logró la meta y ganó para nosotros lo que nosotros jamás hubiéramos ganado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. En Cristo somos más que vencedores. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda de Cristo. Qué maravilla de Cristo. Qué glorioso Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 2, versículo 5. Aún estando nosotros, ¿cómo? Filipenses capítulo 2, versículo... Gracias. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este froneo que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué dice ahora? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se hizo obediente o no se hizo obediente? ¿Obedeció o no obedeció? Y llegó hasta la muerte, y no cualquier muerte, llegó hasta la muerte de cruz. ¿Por qué Pablo enfatiza hasta la muerte de cruz? ¿En qué está pensando Pablo? Pablo es judío. ¿Qué es lo que pasa con la muerte de la cruz? Porque él subraya hasta la muerte y dice, y muerte de cruz. ¿Qué hay detrás de la muerte de la cruz? ¿Qué tiene que ver la muerte de la cruz con Dios? ¿Por qué es tan terrible la muerte de la cruz? ¿Será acaso por el dolor físico? No, señor. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Veamos qué dice la Biblia. Para un judío, ¿qué significaba la muerte en la cruz? Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Posiblemente a Pablo se le hizo difícil aceptar a Cristo porque murió en la cruz. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, como dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mi pregunta, ¿era fácil morir en la cruz? No, sin embargo, teológicamente era terrible para Pablo entender por qué Cristo murió en la cruz. ¿Aprendió la obediencia? ¿Sí o no? ¿Hizo la voluntad de Dios? ¿Se humilló? Y llegó hasta la muerte. ¿Y muerte cómo? Muerte de cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo en este sentido. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Es un asunto serio. Gálatas 3, 13. Dice el verso 13, Cristo, ¿qué cosa? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué dice ahora?
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Alabado es el nombre de Dios. ¿Lo logró o no lo logró? ¿Obedeció o no obedeció? ¿Hizo la voluntad de Dios, sí o no? Entonces la justificación nuestra, el perdón nuestro, la reconciliación con Dios está completamente consumada. ¿Podemos creer en Dios? ¿Sí o no? Cristo fue obediente. Cristo aprendió la obediencia. Esa obediencia y esa justicia es colocada en nuestra cuenta en el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Usted puede alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Usted puede ser perdonado en Cristo Jesús. Usted puede ser justificado en Cristo Jesús. Usted puede recibir liberación de la culpa por el pecado en Cristo Jesús. Y puede ser liberado del pecado en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando la persona tiene una estrecha e íntima comunión con Dios, cuando la persona conoce y entiende el mensaje de salvación, cuando la persona verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, el Santo Espíritu viene y transforma a la persona. Entonces, todo el pasado queda en el pasado y la persona comienza una linda y nueva experiencia en Cristo Jesús. Siente y vive una experiencia de liberación, una experiencia de restauración, una experiencia de nuevo nacimiento, una experiencia de arrepentimiento. La persona nacida de nuevo nota, se da cuenta que empieza una experiencia nueva en su vida con una mente cambiada completamente por el poder del Espíritu Santo. Cuando la persona se siente perdonada, cuando se siente reconciliada, cuando se siente arrepentida, cuando se siente redimida, cuando se siente expiada, cuando se siente aceptada, cuando se siente cubierta por la justicia de Dios, entonces la experiencia es tan poderosa que las personas le dicen, contigo está pasando algo. Y claro que está pasando, es aceptada en la familia de Dios. ¿Sí o no? El mundo necesita esa experiencia. En tu hogar se necesita esa experiencia. Tus hijos necesitan esa experiencia. Por falta de esa experiencia la gente se pierde. No más palabras. La gente necesita el testimonio de la vida tuya. El testimonio de la vida mía. Un esposo arrepentido, un esposo cambiado, un esposo justificado, un esposo fiel a Dios es el mejor sermón que puede recibir una esposa. ¿Eso sí o no es así? ¿Sí o no? Un padre cambiado, transformado por el Espíritu, es el mejor sermón que los hijos pueden recibir. Oiga, pastor, pero con las mujeres también, bueno, y la mujer también. La mujer también. Tenemos que ser caballerosos. Hay un libro que se llama Mensaje Selecto, tomo 3. No sé si lo conocen. La página 159, mire lo que dice. No debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle en la naturaleza que tenemos, que ha sido redimida por el Hijo de Dios. Por medio de la justicia nos presentaremos perdonados delante de Dios como si jamás hubiéramos pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta la Biblia. Es más, la idea de la justificación es tan hermosa que me encanta ver cuando la gente se bautiza. Y cuando veo a la gente bautizándose, me da un gozo tan grande que me viene a la mente un pensamiento del apóstol Pablo. Gálatas capítulo número 3. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Cómo dice Gálatas 3, 27? Mire qué cosa linda. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis revestidos. Alabado sea el nombre de Dios. Justificado significa que cuando Dios me mira, no me ve a mí, sino que ve a Cristo Jesús. Qué cosa linda. ¿Y qué piensa Dios de Cristo? Me gusta cuando dice Mateo 3:17, Papá Dios habla y dice, he aquí este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oír. ¿Cómo lo llama? Mi Hijo amado. Y ahora que soy del Señor, su Hijo amado. Alabado sea Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces levante la cabeza. Usted es hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. ¿Qué mejor que eso?
¿Qué mejor que eso? El objetivo del apóstol Pablo en la epístola a los romanos es conducir a los paganos a la obediencia de la fe, no más a la obediencia de la ley. Obedecemos la ley no para salvarnos, obedecemos la ley por la salvación que recibimos por la fe en Cristo Jesús. Ahora obedezco la ley de Dios porque amo al Señor y mi amor es tan grande por Él que hago lo que Él quiera. Bendito sea, ¿es lindo o no es lindo? ¿Sí o no? La verdadera obediencia procede del amor. Jesús amó tanto al Padre que hizo todo lo que el Padre quiso. Yo alabo su nombre. ¿Es así o no es así? Qué lindo cuando uno obedece por amor. ¿Alguno de ustedes se ha enamorado alguna vez? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Bueno, los que no se han enamorado alguna vez están flojos, no saben lo que es la vida. Alguien definió la justificación de esta manera. Justificación es el decreto de absolución de toda la culpabilidad y de liberación de toda condenación y castigo. El fundamento de la justificación es la muerte de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos rapidito. Romanos capítulo 5, versículo 9. Me gusta la Biblia. Mire qué cosa linda. El fundamento de toda justificación es la muerte de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice el apóstol, pues, ¿qué cosa dice? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Alabado sea el nombre de Dios. Número 1, el fundamento de la justificación es la muerte de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24-25, dice, justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Número 2, el medio a través del cual se hace efectiva la justificación para el individuo es la fe. La fe es el medio por el cual la justificación se hace efectiva para el individuo. Romanos capítulo 5, versículo 11. ¿Cómo dice el verso 11? Y no solo esto, sino que también, ¿qué cosa? Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Versículo número 1. Justificados pues, ¿qué dice? Por la fe, ¿qué dice ahora? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Justificados pues por la fe. La fe es el medio para lograr la justificación en Cristo Jesús. ¿Se cree o no se puede creer esto? Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe, dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? Dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Obedeció Cristo o no obedeció? ¿Cumplió o no cumplió la voluntad de Dios? ¿Se humilló o no se humilló? ¿Murió o no murió la muerte de la cruz? Entonces Cristo logró el propósito. Ahora en Cristo somos justificados. En Cristo somos perdonados, en Cristo somos aceptados, en Cristo somos adoptados, en Cristo somos redimidos, en Cristo nos reconciliamos con Dios y alabado sea el nombre de Dios. La pieza clave es Cristo. Y yo digo alabado sea Dios. Necesitamos vivir esa experiencia. Necesitamos vivir esa experiencia. Filipenses capítulo 3, versículo 9. La Biblia es una guía, es un mapa, la Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa.
Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, ¿por qué cosa? Por la fe. No puedo nada, no hay poder en mí, sin Cristo nada puedo hacer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cosa linda. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? La justificación me dice que Cristo ha logrado por mí lo que yo jamás podré lograr sin Cristo. La justificación me dice que Dios coloca en mi cuenta todo lo que Cristo logró para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Dios hace todo esto. Dios hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Dios da al hombre lo que el hombre no merece. Y el don que el hombre recibe sin merecerlo se llama la gracia de Dios. Cosa linda. Nunca mereceremos la salvación. Siempre será por la gracia de Dios. Caíste, el Señor te levanta. Pecaste, el Señor te perdona. Te fuiste, el Señor te espera. Es el tiempo de regresar. Y todo por la gracia de Dios. Cuando el hijo pródigo regresó, ¿quién lo recibió con los brazos abiertos? ¿Quién fue el que corrió? ¿Quién fue el que lo abrazó? ¿Quién fue el que lo besó? ¿Quién organizó la fiesta? ¿Quién mandó matar el becerro? ¿Quién lo mandó a vestir? Entonces, ¿quién es el centro? Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos conocer al Padre. Necesitamos conocer a Dios. Cuando conozcamos a Dios, la gente sabrá que estuvimos con Él. Y la gente notará en nuestra vida que estamos dando a una persona viva y real. Los conceptos son fríos. La experiencia con Dios es tierna, es afable, amable, es caliente, es contagiosa. Cuando usted conoce un hombre o una mujer que están enamorados, usted se da cuenta que están enamorados, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesita enamorarte de Dios. Cuando usted está enamorado, enamorada por alguien, hasta su sacrificio lo hace con amor y con una sonrisa. ¿Nos ama Dios? ¿Sí o no? ¿Está enamorado Dios de nosotros? Cosa linda, mire la cruz. Mire la cruz. ¿Es usted una persona importante? El Señor pagó con la vida de su Hijo tu salvación y la mía. ¿Eres valioso para Dios? Mira la cruz. Sacrificio eterno. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía preparada tu salvación y la mía. Yo doy gloria a Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Desde antes de la fundación del mundo estaba hecha la provisión para que tú alcanzaras salvación y vida eterna. ¿Te ama Dios? ¿Sí o no? La gracia de Dios es nada más y nada menos que la manera como Dios hace posible nuestra salvación. Romanos 3:24 dice que somos justificados por su gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos. Como resultado de esto, dice Pablo, Dios justifica al impío. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 4 versículo 5. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 4 versículo 5. Mire qué hermosa es la Biblia. Romanos capítulo 4 versículo 5. ¿Cómo dice? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué podemos hacer para ganar la salvación? Nada. ¿Qué podemos lograr para ganar la salvación? Nada. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la salvación? Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y entonces el Santo Espíritu viene a nuestra vida. Y entonces somos cambiados y transformados. Y entonces somos arrepentidos. Y entonces somos nacidos de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria. Y entonces obedecemos a Dios por la gracia de Cristo y por amor
por habernos dado la salvación en su Hijo Cristo Jesús. Ahora por amor obedecemos a Dios. Hace años, cuando era un adolescente, leí una historia y la he relatado en otras ocasiones, pero ilustra tan perfectamente lo que estamos diciendo que la voy a repetir. La historia se llama El Negro José. ¿Cómo se llama? El Negro José. El Negro José. Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo murió por los impíos. ¿Cierto o falso? Romanos 5, 8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo te pregunto, ¿te ama o no te ama el Señor? ¿Te ama o no te ama el Señor? En los lugares donde voy hay personas que vienen borrachos. He visto en las campañas que doy que han venido prostitutas. He visto en las campañas que han venido personas que están bregando con drogas. He visto en las campañas hombres y mujeres que viven una vida completamente, una vida acabada. Pero he visto durante la semana cómo el Espíritu va cambiando esas vidas y transformando esos corazones. Y yo doy gloria a Dios. La Biblia es tan hermosa, la Biblia es tan linda, que nos ayuda a entender y comprender hasta dónde ha estado Dios decidido a llegar para traernos salvación y vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 10, dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué dice ahora? Mucho más, estando reconciliados, ¿qué cosa? Seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es maravillosa. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, 26, dice la Biblia, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿y qué más? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia se mantiene, pero yo manifiesto mi amor y mi misericordia por mis hijos. Qué cosa linda. Dios mantiene su justicia, pero nos salva del pecado, nos salva de la perdición a través de la muerte de Cristo Jesús. Dios nos declara justos cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Dios nos mira entonces como mira a su Hijo, quien es nuestro sustituto. Alabado sea el nombre de Dios. Y obedecemos por amor a Dios, y obedecemos por amor a Jesús, y obedecemos por el don maravilloso de la salvación que es Cristo Jesús. Si me amáis, entonces guardo sus mandamientos, no para salvarme, guardo sus mandamientos porque amo a Jesús y obedezco a Jesús porque me dio la salvación. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Y llegó el hombre donde vendían los esclavos. Había niños esclavos, mujeres esclavos, jóvenes, adultos, y había un esclavo grandote y fuerte que estaba así al final del mercado. Cadenas en las manos, en las muñecas, cadenas en los pies, cadenas en el cuello y atado a un poste, atado a un poste, un palo grande allí. Era un negro grandote y fuerte llamado José. Cuando alguien lo miraba como para comprarlo, el negro levantaba los brazos y sacudía las cadenas y se ponía furioso. La gente tomaba miedo y se iba. Pero un día llegó un caballero en un carro tirado, un carrito pequeño para 2 personas, tirado por un caballo. Miró a todos los esclavos y llegó hasta el fondo y miró a José. Era una persona de dinero. Lo miró y lo miró. José se levantó y se molestó, levantó los brazos con las cadenas, las removió y mirando con una mirada de odio le dijo, a mí no me compre, yo no voy a trabajar. Usted me puede matar, pero a mí nadie me va a hacer trabajar. El Señor no se atemorizó. Preguntó al vendedor el precio de José, le dieron el precio. Aquel caballero quería convencerlo del precio, hizo varias cosas para demostrar la calidad de la mercancía. El caballero sacó su billetera, pagó con billetes grandes y compró a José. Aquel hombre empezó a quitar las cadenas y decía, ya yo le vendí el esclavo, ya es suyo. Ya yo no tengo nada que ver con este esclavo, usted lo compró. Le quitaron todas las cadenas, el hombre caminó hasta el carrito y le dijo, ven José,
quitó las riendas de un matorral que había allí y se montó. Sube, José. El negro se subió y pasó todo el camino diciendo: usted perdió su dinero, usted me puede matar, pero a mí nadie me va a hacer trabajar. Y todo el camino le cantó la misma canción hasta que llegaron a la casa. Ponga cuidado, ponga cuidado. Cuando llegaron a la casa, un lugar precioso, había muchos esclavos en la casa y se notaba un ambiente diferente. El hombre se detuvo, vinieron algunos esclavos, tomaron el carruaje, se lo llevaron, él comenzó a caminar con José, pasaron por una vereda detrás de la casa grande, cruzaron un puentecito de madera y allá había una colina suave y allá encima de la colina había una casa de esa de troncos, grande, preciosa, con una vista lindísima hacia un lago, había jardines y cuando entraron a la casita estaba toda amueblada. El dueño le dice: mira, José, yo te compré para darte la libertad. Ahí encima de esa mesa hay un pergamino que yo llené, certifiqué y todo. Solamente tienes que poner tu nombre en ese pergamino y cuando ponga tu nombre tú eres un hombre libre. La casa es tuya y 40 hectáreas alrededor son tuyas también. Con ese documento puedes ir donde tú quieras y viajar donde tú quieras, donde te plazca. Tú eres un hombre completamente libre. Solo firma el documento. Josué tomó una pluma que había, la untó en el tintero y lo firmó. Leyó el documento y efectivamente decía que era un hombre completamente libre y dueño de esa propiedad. Cuando eso ocurre, José se queda mirando al caballero que lo compró, empieza a llorar y con el pergamino en la mano se arrodilla y dice: amo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Entendió la moraleja? Ahora José quiere obedecer por amor, por agradecimiento. ¿Me entendió usted? Cuando conocemos a Jesús, cuando somos justificados por Jesús, cuando entendemos el plan de salvación, entonces somos gozosos al obedecer porque lo hacemos por amor. Y hasta la muerte por amor sabe bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesitas conocer a Jesús, necesitas encontrarte con Jesús para que tu vida cambie. No matarás, es un gozo no matar a nadie. ¿O no? Si me amáis, amó Dios al mundo, nos dio a Jesús, pues el amor engendra ¿qué cosa? Amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cosa linda. Me gusta la justificación. La deidad puso el fundamento para el perdón y la justificación en la cruz. A causa de la cruz, Dios podía justificar sin dejar de ser justo. Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. ¿Se entendió? Dios podía, ¿qué cosa? Justificar sin dejar de ser justo. En Cristo pagó el precio del pecado. En Cristo redime al pecador del pecado. En Cristo justifica al pecador. En Cristo recibe salvación y vida eterna el pecador. Bendito sea Dios. En la cruz Dios demostró su bondad y misericordia. Romanos capítulo 3, versículo 25-26. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 3, 25, 26, a quien Dios puso como ¿qué cosa? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Yo doy gloria a Dios. Hay un caballero, el doctor D. Martin Lloyd Jones. Este hombre escribió bastante, escribió un comentario sobre el libro de Romanos que tiene muchos volúmenes y es uno de los comentarios más famosos que uno puede encontrar por allí. Y él dijo lo siguiente, déjenme leerle lo que él escribió. Dice el doctor Jones: la cruz es la vindicación del carácter de Dios. La cruz no solo muestra más gloriosamente el amor de Dios que ninguna otra cosa, además muestra su justicia, su santidad. En el Calvario,
Dios estaba efectuando un acto salvífico que permitiera que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Pero Él tenía que hacerlo de una manera que vindicara su carácter. Dios estaba declarando públicamente de una vez y para siempre su eterna justicia y su eterno amor. Nunca los separéis, porque siempre van juntos. Alabado sea el nombre de Cristo. En Cristo el Señor muestra su justicia y en Cristo también muestra su amor. Sacrificio eterno. Y la pregunta es, ¿estamos completos en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Entonces no dudes, entonces no temas colocar tu vida en las manos de Cristo Jesús. Me gustaría ver en pie a todos aquellos y aquellas que quieren ser justificados en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Mire qué cosa linda. Esta noche tenemos a Amanda y Eliezer. ¿Pueden pasar? Mire qué cosa linda. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Cómo dice? La Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa. Mire qué cosa linda. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué cosa? Limpiarnos de toda maldad. Escucha mi pregunta. ¿Te gustaría hoy recibir ese perdón de los pecados? Esa justificación de Dios. La justificación es instantánea. ¿Te gustaría hoy salir de aquí con el perdón de Dios? Llevarte en tus manos y en tu corazón el primer paso maravilloso en la experiencia de la salvación. Justificación, santificación, glorificación. Yo quisiera ver la mano levantada de todos aquellos que hoy quieren alcanzar ese perdón de Dios, quieren alcanzar esa justificación del Señor. ¿Pueden levantar la mano? Hay dos grupos con los que yo quiero orar. Primero, quiero orar otra vez por aquellos que una vez fueron cristianos, se alejaron de Dios, se fueron lejos, pero ahora sienten la necesidad de regresar a la casa del Padre. Sienten la necesidad como el hijo pródigo para que el Padre los perdone, para que el Padre lo integre otra vez a la familia. Si usted es esa persona, entonces yo quiero orar con usted. Número dos, quiero orar por aquellos que nunca han tenido compromisos personales con Dios, pero han entendido en esta semana que necesitan acercarse al Señor, que necesitan recibir ese perdón, esa justificación, que tienen que dar ese paso de entregarse verdaderamente a nuestro Padre Celestial. ¿Hay alguna persona así de uno de esos dos grupos? ¿Pueden levantar la mano? Vamos rapidito, por favor. Usted estuvo en el pasado con el Señor y se alejó. Hoy es el tiempo de regresar. Usted nunca ha estado cerca del Señor, pero usted quiere estar cerca de Él, aceptar su perdón, comenzar la experiencia en la vida cristiana. El Señor Jesús dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Número uno, el Señor Jesús vino a la tierra, hizo la voluntad de Dios. El Señor Jesús se humilló, el Señor Jesús fue obediente. El Señor Jesús llegó hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús cumplió con las condiciones y los requisitos. El Señor Jesús vivió en esta tierra sin pecar. El Señor Jesús jamás hizo cosa alguna que ofendiera a Dios. Transitó por esta tierra a pesar de las acechanzas del enemigo, a pesar del rechazo de su pueblo, a pesar de la ignorancia voluntaria de aquellos que no quisieron conocerle, pero se mantuvo en la senda del dolor, en la senda del sufrimiento, se mantuvo firme. Caminó hasta el cadalso, caminó hasta la cruz, con la frente en alto, y varonilmente fue clavado en la cruz, pagó el precio del pecado, derramó su sangre para cumplir la justicia. Ahora, ante el tribunal celestial, Cristo Jesús ganó la victoria.
Y esa victoria de Jesús está a tu disposición. Hoy es el día de aceptarle. Hoy es el día de recibirle. Hoy es el día de entregarnos a Cristo Jesús. No miremos más nuestras miserias, miremos a Jesús. No pensemos más en nuestros fracasos, pensemos en la victoria ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Dios puede ser el que nos justifica porque pagó el precio del pecado en Cristo Jesús. No siga rumiando tu pasado, no siga pensando en lo que fue, no siga pensando cuán bajo caíste. Ahora es tiempo de pensar en lo que Dios ha logrado para ti en Cristo Jesús. Somos justificados en Cristo Jesús. Somos santificados en Cristo Jesús. Y cuando vengan las nubes de los cielos seremos glorificados en Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? Yo doy gloria a Dios porque hay correos que nos llegan y llamadas que nos hacen. En cualquier lugar del mundo hay personas dándonos su testimonio, cómo esta semana han tenido victorias sobre experiencias del pasado y se han enfocado en la persona de Cristo Jesús. En cualquier lugar del mundo donde tú estés, quiero decirte que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo abrió un camino directo y derecho hasta el trono del Padre Celestial. El Santo Espíritu espera la oportunidad para transformar tu vida. Pero hoy, por la muerte de Cristo en la cruz, tú puedes alcanzar perdón de los pecados y justificación delante del Padre Celestial. Es por esa razón, querido Padre Celestial, que como ministro del Evangelio le ruego que el Santo Espíritu descienda en este lugar y pueda habitar en cada corazón presente. Que el mismo Espíritu pueda ir a cada rincón del mundo para tocar los corazones de las personas, para cambiar y transformar sus vidas, para hacer en ellos, Señor, la maravillosa obra del arrepentimiento. Querido Dios, no hay méritos en nosotros. Los méritos son de Jesús, ganados en la cruz para la gloria de su nombre. Hoy nos rendimos a usted, Señor. En una forma especial pedimos por estas personas que han pasado al frente, que cada uno de ellos y ellas ahora sea lleno del Espíritu Santo. Que desde hoy sus vidas sean cambiadas, Señor, y vivan para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por darnos a Jesús. Bendecimos su nombre y lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.